Él dijo: «No estoy seguro de que sea mi hijo». 3 años después, vio a 2 niñas pequeñas con sus ojos azules y comprendió la verdad que había desechado. Alejandro Vega había construido su mundo sobre la precisión, el control y la lógica. Cada decisión que tomaba era medida, calculada y justificada por cifras. Era el tipo de hombre que creía que las emociones eran debilidades, distracciones que nublaban el juicio. Para todos a su alrededor, él era la imagen perfecta del éxito, el poderoso director ejecutivo que había convertido una empresa en quiebra en un imperio multimillonario, el hombre cuyas palabras podían mover mercados y cuyos fríos ojos azules nunca revelaban duda. Sin embargo, detrás de esa fachada cuidadosamente elaborada, había un hombre que había olvidado hacía mucho tiempo lo que se sentía al recibir afecto. Su vida era eficiente pero vacía, su ático de lujo en Madrid impecable pero silencioso. Todo en el mundo de Alejandro existía para cumplir un propósito, hasta que Sofía entró en él. Sofía había llegado a su empresa 3 años antes como consultora para un proyecto benéfico. No se parecía en nada a la gente de la que solía rodearse. Donde ellos hablaban con cifras y estrategia, ella hablaba con ideas y empatía. Sus ojos castaños parecían albergar mundos enteros y su voz tranquila transmitía una convicción que no podía ser ignorada. Alejandro se sintió atraído por ella a pesar de sí mismo. Ella veía a través de él de maneras que lo hacían sentir incómodo, y en esa incomodidad encontró algo casi adictivo. Lo que comenzó como discusiones nocturnas sobre el proyecto se convirtió en cenas, luego en fines de semana juntos que ninguno de los dos planeó, pero que ambos deseaban en secreto. Por primera vez en años, sintió algo que no podía cuantificar. Cuando Sofía le dijo que estaba embarazada, fue como si alguien hubiera arrancado el suelo bajo sus pies. Siempre había vivido según las reglas, controlarlo todo, no depender de nadie y nunca dejar que las emociones dictaran sus elecciones. Sin embargo, ahora, enfrentado a la posibilidad de un hijo, todo ese control se convirtió en miedo. Ella estaba de pie ante él en su despacho esa tarde, su voz firme, pero sus ojos llenos de una esperanza silenciosa. «Alejandro», dijo suavemente, «quería que lo escucharas de mí primero. Estoy embarazada». El silencio que siguió pareció interminable. Su mente repasaba a toda velocidad las implicaciones. Su reputación, la junta directiva, los accionistas, la prensa. En su mundo, el escándalo era imperdonable. No vio a la mujer que lo amaba de pie allí, solo la amenaza potencial que ella representaba para el orden de su vida. «No estoy seguro de que sea mi hijo», dijo finalmente, su voz baja y cortante. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas, y sin embargo, incluso mientras las decía, sintió que algo dentro de él se fracturaba. Sofía lo miró como si no reconociera al hombre que tenía delante. «¿No lo dices en serio?», susurró. «¿Sabes que no te mentiría?». Él desvió la mirada, reacio a encontrarse con la suya, reacio a ver el dolor que había causado. «No puedo hacer esto», dijo simplemente. «Ahora no». Ella esperó un momento, buscando en su rostro siquiera un atisbo de emoción, pero no había nada. Entonces ella asintió lentamente, su voz apenas audible. «Has tomado tu decisión». Esa noche, ella se fue sin decir una palabra más. El ático, que una vez había estado lleno de risas y conversaciones a medias, volvió a sumirse en el silencio. Alejandro se sirvió una copa, tratando de reprimir la pesadez que oprimía su pecho. Se dijo a sí mismo que era mejor así, que ella estaría bien, que no era su responsabilidad. Sin embargo,
Mientras estaba de pie junto al ventanal con vistas a la ciudad iluminada, algo en lo más profundo de su ser le susurró que acababa de destruir lo único real que había conocido. Las semanas se convirtieron en meses y Alejandro intentó enterrarse en el trabajo. No le contó a nadie sobre Sofía, fingiendo que ella nunca había existido. Pero de vez en cuando la oficina se vaciaba y él estaba solo en su torre de cristal, se encontraba recordando su risa, la forma en que solía mirarlo cuando pensaba que él no estaba prestando atención, la calidez de su presencia que una vez había hecho que su mundo se sintiera vivo. Se dijo a sí mismo que era solo nostalgia, que se desvanecería, pero no lo hizo. Se convirtió en un dolor sordo que llevaba a todas partes, un recordatorio de la única decisión que nunca podría deshacer. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, Sofía vivía una realidad completamente diferente. Se mudó a un pequeño pueblo costero en Asturias, donde nadie conocía su nombre. Allí dio a luz a 2 niñas gemelas con cabello oscuro e impactantes ojos azules, ojos que hacían que le doliera el corazón cada vez que la miraban. El parecido era innegable. Intentaba no pensar en él, intentaba no imaginar la vida que podrían haber tenido. En lugar de eso, se centró en sobrevivir, trabajando largas horas en una cafetería local, cosiendo por la noche para ganar dinero extra. Había noches en las que se sentaba junto a la ventana, sosteniendo a una hija dormida en sus brazos, mientras la otra yacía a su lado, y susurraba historias sobre fortaleza y perdón para evitar romperse. A pesar de todo su éxito, la vida de Alejandro comenzó a parecer más pequeña. La gente que antes lo adulaba, ahora lo irritaba. Las fiestas, los contratos, el lujo, todo se sentía hueco. Una tarde asistió a una gala benéfica, el tipo de evento en el que solía prosperar, rodeado de gente que fingía preocuparse por causas que apenas entendían. Una mujer rió cerca, su voz ligera y cálida, y por un momento creyó oír a Sofía. El sonido lo golpeó tan fuerte que tuvo que salir. De pie bajo las luces de la ciudad, se dio cuenta de que no importaba cuán alto escalara, seguía atormentado por el fantasma de la mujer que había alejado. Se dijo a sí mismo que no creía en el destino, pero a veces, cuando cerraba los ojos, veía destellos de una vida que podría haber sido. 2 niñas pequeñas corriendo por una playa, Sofía sonriendo a lo lejos, la luz del sol atrapando su cabello. Sacudía la visión cada vez, convenciéndose a sí mismo de que no era más que imaginación. No sabía que en algún lugar, a kilómetros de distancia, esas visiones eran reales. No sabía que los rostros que veía en sueños algún día lo mirarían con los mismos ojos que él veía en el espejo. Al final de ese 3er año, el hombre que una vez proclamó certeza en todo, se encontró incapaz de dormir, incapaz de silenciar la pregunta que había comenzado a resonar dentro de él. ¿Y si me equivoqué? Habían pasado 3 años desde aquella noche, y la distancia entre Alejandro Vega y el hombre que había sido una vez se hacía más difícil de definir. Sobre el papel tenía más éxito que nunca. Su empresa dominaba el mercado, su nombre aparecía en todas las publicaciones financieras importantes y los inversores hablaban de él con una especie de reverencia que bordeaba el miedo. Sin embargo, nada de eso se sentía como una victoria. Se despertaba cada mañana en un ático de lujo que parecía más un museo que un hogar, rodeado de cristal, acero y silencio. Las paredes estaban cubiertas de arte que no le importaba. La vista era un panorama perfecto de una ciudad que ya no lo impresionaba. La gente lo llamaba disciplinado, centrado, incluso brillante, pero en verdad estaba atormentado.
Cada logro se sentía como un eco contra un núcleo hueco, y no importaba cuánto dinero ganara, nada acallaba el dolor leve y persistente que lo seguía a todas partes. Había aprendido a vivir con el arrepentimiento como algunas personas viven con una herida crónica. Dolía menos con el tiempo, pero nunca sanaba realmente. A veces, en las raras horas entre la medianoche y el amanecer, se encontraba mirando al techo, preguntándose dónde estaría ella, qué habría sido de ella. Había intentado encontrar a Sofía una vez, meses después de que se fuera, pero ella había desaparecido por completo. Sin redes sociales, sin registros, sin rastro de su nombre. Sus abogados sugirieron que podría haberse ido del país, pero él lo dudaba. Tenía el dinero para buscar, pero algo dentro de él le decía que no merecía saber. Se había dicho a sí mismo que su incredulidad era lógica, que había hecho lo que cualquier hombre práctico haría. Pero incluso la lógica tiene sus límites cuando la culpa comienza a pudrirse desde adentro. Mientras tanto, el mundo de Sofía era uno de lucha silenciosa y resistencia gentil. El pequeño pueblo costero asturiano que había elegido era tanto su refugio como su prisión. El océano se convirtió en su confidente, su ritmo infinito le recordaba que la vida, sin importar cuán rota estuviera, siempre avanzaba. La cafetería donde trabajaba era modesta, pintada de un azul desvaído, con cortinas blancas que ondeaban al viento. La mayoría de los días comenzaban antes del amanecer. Vestía a las gemelas, Lucía y Clara, con jerseys a juego, trenzaba su cabello oscuro y las llevaba caminando a la guardería junto al puerto. Luego se apresuraba a la cafetería, donde pasaba sus días sirviendo a turistas y lugareños con la misma sonrisa paciente. Los clientes habituales la adoraban, aunque ninguno conocía su historia. Solo sabían que era amable, trabajadora y que la risa de sus hijas podía iluminar toda la calle. Las gemelas crecían rápido, hablando en frases largas y curiosas, sus ojos azules muy abiertos por el asombro. A menudo preguntaban por su padre. «¿Dónde está, mamá?», preguntaba Lucía, presionando su mejilla contra el brazo de Sofía. Sofía dudaba, apartando un mechón de cabello del rostro de la niña. «Vive muy lejos», decía suavemente, su corazón encogiéndose con cada palabra. «No sabe de nosotras». Clara, la más tranquila de las dos, asentía solemnemente y preguntaba, «¿Vendrá alguna vez?». Sofía nunca tenía una respuesta para eso. Algunas noches, después de que se durmieran, se sentaba junto a la ventana, observando el reflejo de la luna en el mar y susurrando, «Espero que no, y espero que lo haga». La vida de Alejandro, en contraste, se había convertido en un ciclo de reuniones interminables y victorias vacías. Ya no celebraba acuerdos, simplemente firmaba papeles, aceptaba apretones de manos y regresaba a casa al silencio. Su asistente notó lo distraído que se había vuelto, cómo a menudo miraba por la ventana en lugar de a la pantalla de su ordenador, cómo hacía preguntas extrañas durante las comidas de negocios. Una vez, durante una cena de la junta directiva, uno de sus socios bromeó diciendo que la familia era una distracción. La sala rió. Alejandro no. Al día siguiente canceló todas sus citas del fin de semana y condujo sin rumbo durante horas fuera de la ciudad. Se detuvo en una gasolinera en algún lugar cerca de la costa y observó las olas a través del parabrisas, incapaz de explicarse a sí mismo por qué sentía el pecho tan oprimido. El destino, al parecer, había comenzado a moverse. Unas semanas más tarde, un nuevo proyecto de complejo turístico llegó a su escritorio. La ubicación era un pequeño pueblo junto al océano, un lugar privilegiado para el desarrollo, lleno de potencial. Su equipo estaba entusiasmado,
Las cifras parecían perfectas. Normalmente, Alejandro habría delegado la inspección del lugar, pero algo en este proyecto tiraba de él. Le dijo a su personal que quería verlo personalmente, una decisión rara que lo sorprendió incluso a él. Llegó en una tarde luminosa y ventosa, con olor a sal y a pan recién hecho en el aire. El lugar de la construcción dominaba la bahía, y justo bajando la colina, enclavada entre viejas casas de madera, había una pequeña cafetería pintada de un azul desvaído. Desde donde estaba, podía ver cortinas blancas moviéndose con la brisa, y por razones que no podía explicar, se sintió atraído hacia ella. Le dijo a su chofer que esperara y bajó por la estrecha calle. La campanilla de la cafetería sonó cuando entró, y el familiar aroma a café y bollería recién hecha llenó el aire. La risa de una mujer llegó desde detrás del mostrador, ligera y genuina, y cuando ella dio un paso adelante, el tiempo se detuvo. Era ella, Sofía. Llevaba el pelo recogido, sus ojos cálidos pero cansados, sus movimientos gráciles de una manera que hizo que su pecho se contrajera. Por un momento pensó que podría estar imaginándolo. 3 años la habían cambiado, habían suavizado sus bordes, pero la habría reconocido en cualquier lugar. Ella no lo vio de inmediato. Estaba ayudando a 2 niñas pequeñas en una mesa cercana. Alejandro se le cortó la respiración mientras miraba más de cerca. Las niñas eran idénticas, cabello oscuro, ojos azules, pequeños rostros iluminados con el mismo brillo que solía ver en Sofía. Una de ellas rió y fue como escuchar un sonido que había soñado sin saberlo. Le temblaron las manos. Sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Fue como si cada decisión que había tomado, cada muro que había construido, lo hubiera llevado a este preciso momento. Retrocedió, agarrándose al marco de la puerta, temeroso de ser visto. La verdad lo golpeó con el peso de algo, a la vez milagroso y cruel. Esas niñas eran suyas. No había duda, ni pregunta, ni lógica tras la cual esconderse. Había dicho una vez que no estaba seguro de que el hijo fuera suyo, pero ahora, de pie allí, mirando sus propios ojos reflejados por duplicado, supo que se había equivocado en todas las formas posibles. Se fue antes de que ella lo notara, tropezando hacia la luz del sol como un hombre que emerge de un túnel largo y oscuro. El sonido de su risa lo siguió por la calle, resonando en su mente mucho después de que llegara al coche. No podía pensar, no podía respirar adecuadamente. Su chofer le preguntó si estaba bien, y él simplemente asintió, incapaz de formar palabras. Esa noche, de vuelta en su hotel, no abrió su portátil ni respondió una sola llamada. Se sentó junto a la ventana, mirando al mar, atormentado por la visión de 2 niñas pequeñas con sus ojos y la sonrisa de ella. Por primera vez en años, Alejandro Vega, el hombre que pensaba que no tenía debilidades, se sintió completa y absolutamente roto. Alejandro no durmió esa noche. La imagen de las 2 niñas pequeñas se repetía en su mente sin cesar, girando como una película que no podía apagar. Todavía podía oír su risa, ver la forma en que sus pequeñas manos buscaban a Sofía, sus ojos azules a juego brillando con inocencia. Cada vez que parpadeaba, sus rostros aparecían de nuevo, su propio reflejo devolviéndole la mirada a través de ellas. Durante años, había intentado convencerse de que marcharse fue la elección lógica, que las emociones no tenían lugar en la vida que había construido. Ahora, la lógica parecía carecer de sentido. Había pasado tanto tiempo persiguiendo el control, y sin embargo, un momento inesperado en una pequeña cafetería junto al mar había hecho añicos cada ilusión de poder que creía tener. A la mañana siguiente, condujo de regreso a la cafetería. Se dijo a sí mismo que no entraría,
que solo quería verlas de nuevo desde la distancia. Aparcó al otro lado de la calle, bajando la ventanilla ligeramente, y observó. Sofía estaba colocando sillas en el porche, con el pelo atado sin apretar, mechones ondeando al viento. Se veía igual y, sin embargo, completamente diferente. Había una fuerza tranquila en ella ahora, algo inquebrantable que provenía de sobrevivir al dolor sin ayuda. Las niñas jugaban cerca de sus pies, persiguiéndose en pequeños círculos, su risa resonando al otro lado de la calle. Alejandro sintió que su pecho se oprimía con algo que al principio no reconoció: anhelo, culpa y algo aún más profundo que no se había permitido sentir en años. Volvió al día siguiente y al día después de ese. Se quedaba en el coche, siempre observando desde lejos, sin atreverse nunca a acercarse. Por la noche yacía despierto en su habitación de hotel, reproduciendo los momentos que había visto, tratando de imaginar cómo sería caminar hacia ellas y decir las palabras que una vez se negó a creer, que él era su padre. Pero cada vez que lo imaginaba, el miedo lo detenía. No sabía cómo enfrentarse a Sofía, cómo mirarla a los ojos después de las cosas que había dicho. ¿Qué podría decir ahora que marcara alguna diferencia? Aún así, no podía mantenerse alejado. La atracción era demasiado fuerte. Al quinto día, Sofía lo vio. Salía de la cafetería cuando distinguió el coche familiar al otro lado de la calle. Su corazón se detuvo por un momento. Conocía ese coche, incluso después de todos estos años. Se quedó helada, la incredulidad dando paso a la ira y luego a algo más agudo: determinación. Sin dudarlo, cruzó la calle, sus movimientos tranquilos pero decididos. Alejandro la vio venir y sintió que su pulso se aceleraba. Salió del coche, inseguro de si hablar primero, pero la mirada en sus ojos lo silenció. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó ella, su voz baja pero firme. Él abrió la boca, pero no salió nada. «No deberías estar aquí», dijo ella, su mirada endureciéndose. «Ya no perteneces a nuestras vidas». El uso de la palabra nuestras lo golpeó como un puñetazo. Tragó saliva, con la garganta seca. «Sofía», comenzó. «Yo no sabía». Ella lo interrumpió. «Tú no quisiste saber», dijo bruscamente. «Esa es la diferencia». La palabra escoció porque era verdad. Él la miró, viendo no a la mujer que había dejado atrás, sino a alguien que había construido un mundo entero sin él. «Son mías», dijo en voz baja, su voz apenas un susurro. «¿Verdad?». La expresión de Sofía no cambió. «Sí», dijo después de una larga pausa. «Son tuyas, pero también son mías. Y yo soy la que se quedó». Él sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «Solo quiero verlas», dijo, desesperado ahora. Ella sacudió la cabeza lentamente. «Ya has visto suficiente. Tuviste tu oportunidad hace 3 años. Tomaste tu decisión». Ella se giró para marcharse, pero él extendió la mano instintivamente, deteniéndose justo antes de tocar su brazo. «Sofía, por favor», dijo. No sabía cómo. Ella lo enfrentó de nuevo, sus ojos brillando. «No, no quisiste saber cómo. Te marchaste porque era más fácil. Querías una vida limpia sin complicaciones, y nosotras no encajábamos en eso. Así que no vuelvas ahora fingiendo que te importa». Sus palabras lo atravesaron, cada una aterrizando con dolorosa precisión. Él se quedó allí en silencio, mientras ella se daba la vuelta y regresaba a la cafetería, su cabello capturando la luz, sus hijas corriendo hacia ella con alegría. Observó cómo ella se arrodillaba para abrazarlas, sus pequeños brazos rodeando su cuello. Era una imagen perfecta de amor y pertenencia, y él se dio cuenta con una claridad aplastante
de que nunca había sido parte de ella. Esa noche, condujo hasta el borde de la costa y se sentó junto al agua, el sonido de las olas llenando el silencio que no podía soportar. Siempre había creído que el tiempo borraba el arrepentimiento, que el éxito podía reemplazar las partes de una persona que eran demasiado dolorosas de enfrentar. Pero ahora veía que el tiempo no borraba nada, solo hacía que el vacío fuera más difícil de ignorar. Pensó en el rostro de Sofía cuando dijo: «Yo soy la que se quedó», y algo dentro de él se resquebrajó. Los siguientes días se mantuvo alejado de la cafetería, tratando de convencerse de que irse de nuevo era lo correcto. Se dijo a sí mismo que aparecer después de 3 años solo podía empeorar las cosas. Sin embargo, no importaba cuán lejos condujera, sus pensamientos volvían en círculo al mismo lugar, a esas 2 niñas pequeñas y a la mujer que había cargado con el peso de su cobardía. Empezó a imaginar sus vidas sin él, las mañanas que Sofía pasaba corriendo al trabajo, las noches que pasaba leyéndoles bajo la luz de una lámpara, los innumerables momentos de alegría y agotamiento que se había negado a sí mismo. Una tarde, incapaz de luchar más contra ello, regresó. Esperó hasta que la cafetería cerró. Luego se acercó en silencio, inseguro de si le permitirían siquiera hablar con ella. Las luces del interior eran tenues y a través de la ventana vio a Sofía limpiando mesas mientras las niñas coloreaban en cuadernos. Cuando ella levantó la vista y lo vio de pie allí, no habló de inmediato. Su expresión era cansada, reservada, pero no sorprendida. Caminó hacia la puerta y la abrió, quedándose en el umbral sin invitarlo a entrar. «¿Por qué estás aquí de nuevo?», preguntó. Él respiró hondo. «Porque no puedo dejarlo así», dijo. «No puedo marcharme esta vez». Sofía lo estudió por un largo momento, buscando cualquier rastro del hombre que solía conocer. Vio el traje caro, la postura perfecta, pero había algo diferente en sus ojos ahora, algo roto. Ella suspiró, sus hombros relajándose ligeramente. «No puedes simplemente decidir aparecer y esperar que todo cambie», dijo. «¿Crees que el arrepentimiento es suficiente?» «No lo es». Él asintió. «Lo sé, pero tengo que empezar por alguna parte». Ella dudó, dividida entre la ira y algo que se sentía peligrosamente cercano a la lástima. «Deberías irte», dijo en voz baja. «Las niñas no necesitan confusión. No necesitan promesas que puedan romperlas más tarde». Él bajó la mirada, luego la miró de nuevo. «No estoy aquí para hacer promesas», dijo. «Estoy aquí porque finalmente veo lo que destruí. Y no sé cómo arreglarlo, pero me quedaré hasta que aprenda». Por primera vez, ella no lo rechazó de inmediato. Se quedó en silencio durante mucho tiempo antes de cerrar la puerta a medias. «Entonces empieza por dejarnos en paz, por ahora», dijo. «Si lo dices en serio, volverás cuando estés listo para demostrarlo». Luego cerró la puerta. Alejandro caminó de regreso a su coche, el viento nocturno frío contra su rostro, pero por primera vez en años no se sentía completamente insensible. El dolor dentro de él era insoportable, pero era real, y eso significaba que finalmente estaba empezando a sentir de nuevo. Mientras estaba sentado en el coche, mirando las tenues ventanas de la cafetería, se dio cuenta de algo que nunca se había permitido creer antes, que la redención no se trataba de ser perdonado, se trataba de ganarse el derecho a intentarlo. Durante varias semanas después de esa noche, Alejandro se mantuvo alejado, aunque la atracción hacia la pequeña cafetería junto al mar nunca disminuyó. Se volcó de nuevo en el trabajo, pero las cifras y las reuniones que antes lo consumían ya no tenían peso.
todo se sentía artificial en comparación con la vida que había vislumbrado a través de esa ventana. La risa, la calidez, la tranquila humanidad que no tenía nada que ver con contratos o beneficios. Sin embargo, incluso en su ausencia, no podía dejar de pensar en Sofía y las niñas. El pensamiento de ellas se convirtió tanto en un consuelo como en un castigo. Empezó a despertarse más temprano de lo habitual, de pie junto al ventanal de su ático, con una taza de café, mirando al horizonte, preguntándose qué estarían haciendo en ese preciso momento. Ya no se reconocía a sí mismo. El hombre que una vez calculaba cada decisión, ahora vivía bajo el imperio de su corazón, aunque apenas entendía lo que eso significaba. Finalmente, una mañana fría, no pudo soportar más la distancia. Condujo de regreso a la costa, ensayando explicaciones en su mente, aunque ninguna parecía suficiente. Cuando llegó, la cafetería estaba medio vacía, el aroma de la bollería recién hecha flotando a través de la puerta abierta. Entró en silencio, esperando resistencia, tal vez incluso ira, pero Sofía solo levantó la vista desde detrás del mostrador y se quedó helada. Esta vez no le dijo que se fuera, pero su expresión denotaba cautela. Las gemelas estaban sentadas en una mesa cercana, coloreando con lápices de colores brillantes, tarareando para sí mismas. No levantaron la vista, demasiado absortas en sus dibujos para notar la tensión entre los adultos en la sala. Alejandro se acercó al mostrador lentamente, su voz baja. «Solo vine a tomar un café», dijo. Sofía asintió brevemente y le sirvió una taza, colocándola frente a él sin decir palabra. Él se sentó cerca de la ventana, inseguro de si era bienvenido, pero demasiado desesperado por estar cerca de ellas como para importarle. Durante varios minutos, ninguno de los dos habló. Las niñas comenzaron a reírse de algo, su risa cortando el silencio. Una de ellas se giró de repente y lo vio, sus ojos azules brillantes de curiosidad. Ella sonrió y saludó tímidamente. Alejandro dudó, luego le devolvió la sonrisa. Fue un momento pequeño, pero se sintió monumental, una diminuta chispa de luz abriéndose paso a través de los años de arrepentimiento que habían oscurecido su vida. Desde ese día empezó a venir más a menudo. Al principio, Sofía lo toleraba en silencio, aunque lo observaba de cerca, lista para echarlo si cruzaba algún límite. Él no hacía demandas, nunca presionaba, pedía café, a veces algo de comer, y ayudaba en silencio cuando algo necesitaba ser arreglado. Cuando notó una bisagra suelta en la puerta, la reparó sin que se lo pidieran. Cuando llegó un camión de reparto y el conductor luchaba con las cajas, Alejandro intervino para llevarlas adentro. Los otros empleados se dieron cuenta, susurrando entre ellos, curiosos sobre el extraño del traje caro que parecía tan fuera de lugar y, sin embargo, tan decidido a pertenecer. Las gemelas se acostumbraron a verlo, empezaron a saludarlo cuando llegaba, a veces mostrándole sus dibujos o contándole cosas de su día en la guardería. Lo llamaban señor Alejandro, su pronunciación ligeramente desigual, y cada vez que lo decían, él sentía que algo se retorcía dentro de su pecho. Era extraño y hermoso y doloroso todo a la vez. Una tarde, mientras Sofía limpiaba el mostrador, lo vio agachado junto a las niñas, ayudándolas a apilar terrones de azúcar en pequeñas torres. Se estaban riendo, completamente ajenos al mundo que los rodeaba. Algo en esa vista la hizo detenerse. Durante años había imaginado cómo sería si él se hubiera quedado, cuán diferentes podrían haber sido las cosas. Se había convencido a sí misma de que ya no le importaba, que la ira lo había consumido todo, pero viéndolo ahora, tan gentil, tan cuidadoso de no sobrepasarse,
se dio cuenta de que lo que quedaba no era odio, era miedo. Miedo de dejarlo acercarse de nuevo y perderlo todo otra vez. Una tarde, mientras el sol se hundía en el océano y pintaba la cafetería de luz dorada, Sofía salió después de cerrar y encontró a Alejandro de pie cerca de la entrada, apretando un tornillo suelto en el letrero. Ella se cruzó de brazos, su voz suave pero firme. «No tienes que hacer eso», dijo. Él se volvió hacia ella, limpiándose las manos. «Lo sé», dijo en voz baja, «pero me da una razón para quedarme un poco más». Ella lo miró por un momento, buscando arrogancia o manipulación en su tono, pero no había nada. Solo sinceridad. «¿Por qué estás haciendo esto?», preguntó finalmente. Él dudó, mirando hacia las ventanas de la cafetería, donde la luz parpadeaba. «Porque no puedo cambiar el pasado», dijo. «Pero puedo dejar de huir de él. Puedo ser útil. Puedo estar presente, aunque sea demasiado tarde». El pecho de ella se contrajo ante sus palabras, aunque se obligó a mantener la compostura. «¿Crees que estar presente ahora compensa lo que hiciste?», preguntó, su voz temblando ligeramente a pesar de su intento de calma. «No», dijo él. «Nada lo compensa, lo sé, pero no quiero desaparecer de nuevo. No si hay una oportunidad de hacer bien siquiera una pequeña parte». Ella no respondió. El sonido de las olas llenó el espacio entre ellos. Por un largo momento, simplemente se quedaron allí, dos personas atadas por el dolor y por algo que una vez había sido amor. Entonces ella suspiró, su voz tranquila. «Ellas no saben quién eres. Quiero que siga así, por ahora». Él asintió. «Entiendo». En las semanas siguientes, su presencia se volvió casi rutinaria. Ayudó a arreglar un estante un día, pintó el marco de una ventana agrietada al siguiente e incluso se hizo cargo de las entregas cuando la furgoneta se averió. Nunca habló del pasado ni la presionó para que lo perdonara. Simplemente trabajaba, sonreía a las niñas y se iba en silencio al final de cada día. Poco a poco, el pueblo también empezó a aceptarlo. Los lugareños comenzaron a saludarlo por su nombre, curiosos pero amables, sin conocer la historia detrás de sus ojos. A pesar de sí misma, Sofía comenzó a ablandarse. Notaba las pequeñas cosas, la forma en que se agachaba para hablar con las gemelas a su nivel, el cuidado que ponía en no sobrepasarse nunca, la gratitud silenciosa que vivía en cada una de sus acciones. Una noche, después de cerrar, lo encontró afuera de nuevo, arreglando la luz sobre la puerta. «No paras, ¿verdad?», dijo ella con una sonrisa cansada. Él rió suavemente, bajando la llave inglesa. «Supongo que tengo miedo de que, si dejo de moverme, me daré cuenta de cuánto he perdido ya». Ella lo miró por un largo momento y luego dijo: «Ya lo sabes». Su sonrisa se desvaneció, pero no discutió. Esa noche, después de que él se fuera, Sofía se sentó sola en la cafetería a oscuras, pensando en todo lo que había cambiado desde que él volvió a sus vidas. Le aterraba lo rápido que las niñas se habían encariñado con él, lo natural que se sentía tenerlo cerca. Una parte de ella quería alejarlo antes de que pudiera lastimarlas de nuevo, pero otra parte, una que había enterrado hacía años, quería creer que tal vez la gente podía cambiar. Cuando finalmente se fue a casa, fue a ver a las gemelas mientras dormían. Sus pequeños rostros estaban tranquilos, enmarcados por cabello oscuro y esos penetrantes ojos azules. Se secó una lágrima de la mejilla y susurró para sí misma: «No dejes que vuelva a ser una tonta». Al mismo tiempo, al otro lado del pueblo, Alejandro estaba sentado solo en su coche junto al puerto, el océano extendiéndose infinitamente ante él.
Pensó en la voz de Sofía, en la forma en que sus barreras parecían temblar incluso cuando intentaba sonar fuerte. Sabía que ella no confiaba en él. Tenía todas las razones para no hacerlo, pero por primera vez en su vida no lo impulsaba el orgullo o el control. No quería recuperarla mediante la persuasión o el encanto. Quería ganarse su lugar en silencio, con paciencia, con constancia, con cada pequeño acto que demostrara que no era el mismo hombre que una vez se marchó. Se quedó hasta que el cielo pasó de azul a negro, hasta que las estrellas comenzaron a brillar sobre el agua, y por primera vez en años sintió algo casi parecido a la paz, frágil y fugaz, pero real. Aún no era la redención, pero era el comienzo de ella, y se prometió a sí mismo que, sin importar cuánto tiempo tomara, no se iría de nuevo, no hasta que Sofía lo mirara y no viera al hombre que la había abandonado, sino al que finalmente había aprendido a quedarse. Las semanas comenzaron a mezclarse, cada una a un ritmo tranquilo de rutina y contención. Alejandro llegaba a la cafetería casi todas las mañanas, nunca demasiado temprano, nunca demasiado ansioso, cuidadoso de no cruzar las líneas invisibles que Sofía había trazado. Pedía el mismo café solo, a veces un sándwich, se sentaba cerca de la ventana y observaba en silencio la vida que una vez había sido suya solo en la imaginación. Las gemelas lo saludaban con sus sonrisas tímidas y cada vez que lo hacían, él sentía que algo dentro de él se ablandaba, un pequeño trozo de la frialdad que una vez lo definió, rompiéndose. Seguía siendo un extraño en su mundo, pero con cada día que pasaba, la distancia parecía reducirse. Las niñas habían aceptado su presencia mucho antes que su madre. Le mostraban sus dibujos, le pedían que probara sus galletas, y una vez, cuando él estornudó, ambas rieron incontrolablemente, insistiendo en que necesitaba una servilleta rosa para curarse. Ese momento, dos pequeñas manos ofreciéndole una servilleta con tanta seriedad, permaneció en su mente más tiempo que cualquier acuerdo comercial que hubiera cerrado. Sofía observaba estos momentos con emociones encontradas. Había veces que se sorprendía a sí misma sonriendo sin querer, especialmente cuando veía cuán gentil era Alejandro con ellas, cómo escuchaba con interés genuino sus interminables historias sobre conchas marinas y amigos imaginarios. Pero cada sonrisa iba seguida de culpa, porque no quería olvidar lo que él había hecho. No podía. El perdón no era un interruptor que pudiera accionar, era algo que exigía tiempo, confianza y pruebas de que él no las rompería de nuevo. Tarde en la noche, cuando la cafetería estaba vacía y las gemelas dormían, se quedaba junto al fregadero, lavando tazas mientras repasaba el día en su cabeza. A veces recordaba cuán fría había sonado su voz años atrás, cuando dijo que no estaba seguro de que el hijo fuera suyo, y todavía dolía como una vieja cicatriz que se negaba a desaparecer. Sin embargo, cuando pensaba en cómo él se había quedado junto a la puerta de la cafetería durante una tormenta la semana pasada, solo para asegurarse de que llegaran a casa a salvo, algo en su corazón comenzaba a flaquear. Entonces llegó la noche que lo cambió todo. Había sido un día largo y ajetreado en la cafetería, y el aire traía la pesadez de una tormenta que se acercaba. Las gemelas habían estado inusualmente calladas toda la tarde, y para la hora de cerrar, Lucía estaba sonrojada y temblando. Sofía tocó su frente y sintió el inconfundible calor de la fiebre. El pánico la golpeó al instante. No tenía a nadie con quien dejar la cafetería, y el ambulatorio más cercano estaba cerrado por la noche. Alejandro, que acababa de llegar para dejarle unos suministros, notó el miedo en su rostro incluso antes de que ella hablara. «Está enferma», susurró Sofía.
su voz temblando ligeramente. Apareció de la nada. Sin dudarlo, él se quitó la chaqueta y se arremangó. «Dime qué necesitas», dijo. «Me quedo». Esa noche se alargó interminablemente. La lluvia golpeaba contra las ventanas y los truenos retumbaban sobre el mar. Alejandro ayudó en todo lo que pudo. Trajo toallas, buscó agua y sostuvo a la niña cuando su pequeño cuerpo temblaba con escalofríos. En un momento dado, Sofía estaba sentada junto a la cama, exhausta, sus manos temblando mientras intentaba enfriar la frente de su hija. Alejandro se arrodilló a su lado, tomando el relevo suavemente, sus movimientos tranquilos y firmes. «Deberías descansar un minuto», dijo en voz baja. «Has estado haciendo esto sola durante demasiado tiempo». Ella quiso discutir, recordarle que no lo necesitaba, pero la verdad era que estaba demasiado cansada para hablar. Por primera vez en años, dejó que alguien más la ayudara. Pasaron horas antes de que la fiebre cediera. Cuando Lucía finalmente se durmió, Sofía exhaló con alivio, su cabeza descansando contra el borde de la cama. No se había dado cuenta de cuán firmemente había estado conteniendo su miedo hasta ese momento. Alejandro permaneció a su lado, su brazo descansando ligeramente sobre el colchón, sus ojos fijos en el rostro pacífico de la niña. En algún momento, el agotamiento lo venció y se quedó dormido allí mismo, sentado en el suelo. Cuando llegó la mañana, Sofía se despertó y lo encontró todavía allí, con la espalda contra la pared, su chaqueta cubriendo a la niña dormida. Lo observó en silencio, sus emociones enredadas entre la gratitud y la tristeza. Parecía mayor, más suave de alguna manera, como si los años finalmente lo hubieran alcanzado. Cuando finalmente se despertó, ella susurró: «No tenías que quedarte». Él se frotó los ojos y esbozó una sonrisa cansada. «Lo sé, pero quería hacerlo». No había orgullo en su tono, ni intento de impresionarla, solo honestidad tranquila. Por un momento, ella no supo qué decir. Entonces, simplemente asintió. «Gracias». Era la primera vez que le decía esas palabras desde el día en que la dejó. No era perdón, pero era un comienzo. Después de esa noche, algo cambió entre ellos. La tensión que siempre había llenado el aire cuando estaban solos comenzó a suavizarse. Sofía ya no se estremecía cuando él se acercaba, ya no lo miraba como si esperara que desapareciera. Se dio cuenta de las pequeñas cosas que él hacía, cómo arreglaba los juguetes rotos de las gemelas sin que se lo pidieran, cómo siempre recordaba sus dulces favoritos, cómo se aseguraba de dejar la cafetería impecable antes de irse. Era como si estuviera intentando reconstruir algo en silencio, un acto de amabilidad a la vez. Y aunque nunca lo dijo en voz alta, empezó a depender de él más de lo que creía. Una tarde, cuando las gemelas dormían la siesta en la trastienda, Sofía le llevó una taza de café sin que él la pidiera. Fue un gesto pequeño, pero cuando sus dedos se rozaron al entregársela, el silencio entre ellos cambió. Él la miró, buscando en su rostro, pero ella apartó la mirada rápidamente. «No le des más importancia», dijo, su voz más suave de lo habitual. «Es solo café». Él sonrió levemente, sabiendo que era más que eso. Las siguientes semanas fueron tranquilas, pero significativas. Alejandro empezó a quedarse más tarde por las noches, ayudándola con la rutina de cierre. A veces hablaban de cosas pequeñas, el tiempo, las gemelas, planes para la cafetería, pero a veces el silencio entre ellos era más honesto que cualquier conversación. Una noche, mientras barría el suelo, Sofía dijo en voz baja: «Les gustas, ¿sabes?».
Él se detuvo a mitad de movimiento, su corazón dando un vuelco. «Ellas también me gustan a mí», dijo. Ella asintió, todavía de espaldas a él. «Solo recuerda», dijo, su voz temblando ligeramente, «que gustarles no es suficiente. Si quieres estar en sus vidas, no puedes irte de nuevo». Él dejó la escoba y se acercó más, cuidando de no tocarla. «Lo sé», dijo en voz baja. «No lo haré». Después de eso, sus vidas comenzaron a entrelazarse de maneras que ninguno podría haber predicho. Alejandro aprendió a cocinar comidas sencillas para las niñas, aunque estropeó más de las que acertó. Sofía rió la primera vez que él intentó voltear unas tortitas y casi hizo saltar la alarma de humos. Era la primera vez que ella reía así en años, y cuando sus miradas se encontraron después, ella se quedó helada, dándose cuenta de lo natural que se sentía. Más tarde esa noche, después de que él se fuera, se encontró de pie junto a la ventana, susurrando a la calle silenciosa. «No me hagas creer de nuevo si te vas a marchar». En su habitación de hotel esa misma noche, Alejandro estaba sentado en su escritorio, mirando un documento que su asistente le había enviado. Una propuesta de expansión para una nueva sucursal en el extranjero. Normalmente lo habría firmado de inmediato, pero ahora su mente estaba en otro lugar por completo. Pensó en la cafetería, en las gemelas, en el sonido de la risa de Sofía resonando en su memoria. Por primera vez en su vida, una decisión de negocios se sentía insignificante en comparación con una vida que apenas comenzaba a reconstruir. Se dio cuenta de que el éxito, aquello que una vez había idolatrado, ya no importaba si significaba estar solo. Cerró su portátil, se reclinó y susurró a la habitación vacía: «No me voy a ir de nuevo». A la mañana siguiente, cuando entró en la cafetería, las gemelas corrieron hacia él, con el pelo revuelto y las manos pegajosas de mermelada. «¡Señor Alejandro!», gritaron al unísono, y él rió levantándolas a ambas a la vez. Sofía observaba desde detrás del mostrador, su corazón encogiéndose ante la escena. No sabía qué les depararía el futuro, pero por primera vez en 3 años, la idea no la asustaba. Por primera vez, sintió que tal vez el pasado no tenía que definirlos para siempre. Cuando llegó la primavera, el aire en el pueblo costero había comenzado a cambiar, trayendo una suavidad que hacía que todo se sintiera vivo de nuevo. La cafetería estaba más concurrida que nunca, llena del olor a café y risas, y en medio de todo, Alejandro se había convertido de alguna manera en parte del ritmo diario. Sucedió en silencio, casi con naturalidad, como si el tiempo mismo hubiera decidido integrarlo en sus vidas. Nunca forzó su presencia, nunca exigió reconocimiento, simplemente aparecía cada día, y poco a poco las niñas comenzaron a esperarlo. Esperaban que les ayudara con sus dibujos, que las levantara cuando no podían alcanzar el tarro de las galletas, o que les contara historias sobre ciudades que nunca habían visto. Para ellas, él era un hombre amable que siempre escuchaba, que arreglaba juguetes rotos y las hacía sentir importantes. Para Sofía, él era algo más complicado. Un hombre al que una vez amó, un hombre que le había roto el corazón, y ahora, extrañamente, el hombre que la estaba ayudando a reconstruirlo sin pedir nada a cambio. Las mañanas a menudo comenzaban de la misma manera. Sofía abría la cafetería justo cuando el sol salía sobre el agua, y en menos de 1 hora Alejandro aparecía, sosteniendo 2 bolsas de papel de la panadería. Se las daba a las niñas, fingiendo susurrar secretos sobre lo que había dentro, aunque siempre eran los mismos rollos de canela que adoraban. A veces se quedaba en un segundo plano, ayudando a los clientes o reparando pequeñas cosas
que habían pasado desapercibidas. Otras veces se sentaba en silencio en una mesa, leyendo mientras las niñas jugaban cerca. Era en estos momentos de calma cuando Sofía se encontraba observándolo más, estudiando cuán paciente era, cuánto cuidado ponía incluso en los detalles más pequeños. Se decía a sí misma que solo estaba observando, que no lo había perdonado, que no podía, pero algo dentro de ella ya estaba cambiando de maneras que no podía controlar. A pesar del ritmo constante de su nueva rutina, el pasado aún persistía como una sombra entre ellos. Había momentos en que Sofía se sorprendía a sí misma queriendo confiar en él de nuevo, solo para retroceder por miedo. Una tarde, cuando las gemelas se habían ido a dormir la siesta a la trastienda, se encontró sentada frente a él en una mesa cerca de la ventana. El silencio se extendió entre ellos, pesado, pero no hostil. Alejandro lo rompió primero, su voz tranquila. «No tienes que seguir dándome las gracias por dejarme estar cerca», dijo. «Sé que no me lo gané». Sofía lo miró, con las manos alrededor de una taza de té. «No lo hiciste», asintió suavemente. «Pero lo estás intentando. Y eso es más de lo que esperaba». Él sonrió levemente, aunque había tristeza en sus ojos. «Es extraño», dijo. «Solía pensar que lo más difícil en la vida era construir algo de la nada. Resulta que es reconstruir lo que destruiste». Ella bajó la mirada a la mesa. Quería decirle que tenía razón, que todavía se despertaba algunas noches recordando el momento en que le dijo que no estaba seguro de que su hijo fuera suyo, que sus palabras la habían enterrado en un silencio del que pensó que nunca escaparía. Pero cuando volvió a levantar la vista, vio la forma en que sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía su taza de café, y se dio cuenta de que tal vez él también cargaba con sus propios fantasmas. «No puedes deshacer el pasado», dijo en voz baja. «No es algo que puedas arreglar como una silla rota». Él asintió. «Lo sé, pero tal vez puedo ser mejor ahora. Tal vez eso es todo lo que queda para gente como yo». Esa tarde, una tormenta llegó desde el mar, repentina y violenta. La lluvia caía a cántaros contra las ventanas de la cafetería. El viento aullaba tan fuerte que las niñas se asustaron. Las luces parpadearon 1, 2 veces y luego se apagaron por completo. En la oscuridad, las gemelas comenzaron a llorar, agarrándose a la falda de Sofía. Sin dudarlo, Alejandro se arrodilló a su lado, sacando su teléfono para iluminar la habitación con un brillo suave. Comenzó a contarles una historia, su voz baja y tranquila, tejiendo un cuento sobre el guardián de un faro que guiaba a los barcos perdidos a casa durante las tormentas. Las niñas escuchaban, sus sollozos calmándose mientras sus palabras llenaban la oscura habitación. Cuando los truenos sacudieron las paredes, él las envolvió a ambas en sus brazos, sosteniéndolas hasta que sus temblores cesaron. Sofía estaba cerca, observando, su corazón atrapado entre el recuerdo y el presente. Cuando la tormenta finalmente pasó, la cafetería era un desorden de agua goteando y servilletas esparcidas. Alejandro se quedó a ayudar a limpiar, negándose a irse incluso después de que ella le dijera que debería descansar. Trabajaron codo con codo en silencio, sus movimientos sincronizándose naturalmente como si hubieran estado haciendo esto juntos durante años. Cuando la última mesa estuvo limpia, se quedaron uno frente al otro, el tenue resplandor de la linterna de emergencia proyectando suaves sombras sobre sus rostros. La voz de Sofía rompió el silencio. «Se te dan bien», dijo, casi como si estuviera sorprendida por sus propias palabras. Él se encogió de hombros ligeramente.
su tono humilde. Ellas lo hacen fácil. Ella dudó. Luego añadió en voz baja: «Les gustas, quizás demasiado». Él la miró, su expresión indescifrable. «¿Y yo a ti?». La pregunta quedó suspendida en el aire como electricidad. Ella se quedó helada, sin estar preparada para la vulnerabilidad en su voz. Durante mucho tiempo, ninguno de los dos habló. El único sonido era la lluvia afuera y el goteo rítmico del agua desde el toldo. Finalmente, ella sacudió la cabeza lentamente, su voz suave pero insegura. «No es tan simple». Él dio un paso más cerca, pero se detuvo antes de cruzar la línea invisible que ella había trazado entre ellos. «Lo sé», dijo. «Nada de esto es simple. Pero no espero nada de ti, Sofía. Solo quiero estar donde están ellas, donde estás tú». Ella lo miró, sus ojos brillando en la penumbra. «¿Y si no puedo perdonarte?», preguntó. «Entonces seguiré apareciendo», dijo él. «Hasta que creas que lo digo en serio». La palabra se asentó en ella como una semilla, pequeña, pero imposible de ignorar. Esa noche, después de que él se fuera, se encontró tumbada despierta, escuchando el sonido del mar fuera de su ventana. Pensó en todo lo que había perdido, pero también en lo que había encontrado. Cómo las niñas reían de manera diferente cuando él estaba cerca, cómo la casa se sentía más cálida de alguna manera, cómo el silencio entre ella y él ya no se sentía como una herida, sino como algo que sanaba lentamente, con cuidado. Durante años había llevado la ira como una armadura, convenciéndose a sí misma de que la mantenía a salvo. Ahora no estaba tan segura. En los días que siguieron, empezó a notar la forma en que las gemelas miraban a Alejandro, como si él fuera algo sólido en su pequeño e incierto mundo. Él nunca se sobrepasaba, nunca intentaba reclamar un papel que no era suyo, pero su presencia llenaba un espacio que había estado vacío durante demasiado tiempo. Una tarde, Sofía escuchó a Lucía decirle a su hermana: «El señor Alejandro no habla alto como otros adultos, él escucha». Esa simple observación hizo que le escocieran los ojos por las lágrimas. Aún así, no podía permitirse confiar completamente. Una tarde, mientras cerraban la cafetería, finalmente hizo la pregunta que la había atormentado durante meses. «¿Por qué ahora?». Él levantó la vista de limpiar el mostrador, perplejo. «¿Qué quieres decir?». Ella se cruzó de brazos, su voz firme pero temblorosa. «¿Por qué volver después de 3 años? ¿Por qué ahora, cuando ya he construido algo sin ti?». Él respiró hondo antes de responder. «Porque pasé 3 años fingiendo que no me importaba. Me dije a mí mismo que estabas mejor, que era más limpio mantenerme alejado. Pero estaba equivocado. Cada día desde que me fui, me he sentido como un fantasma en mi propia vida. Y cuando las vi, a nuestras hijas, me di cuenta de que todo mi éxito no significaba nada. Quería volver a casa, pero no sabía cómo». Sofía lo miró por un largo momento, sus ojos llenos de lágrimas que no quería que él viera. «El hogar no es un lugar al que puedas volver simplemente porque te arrepientes de haberte ido», dijo en voz baja. «Tienes que reconstruirlo». Él asintió, su voz apenas audible. «Entonces déjame empezar con un ladrillo». Ella se dio la vuelta, incapaz de responder, pero en el fondo sabía que el muro entre ellos comenzaba a agrietarse. Más tarde esa noche, después de que las gemelas se durmieran, Sofía salió al porche. El aire era fresco y olía a sal. Miró hacia el océano y vio el débil resplandor de un faro en la distancia, firme e ininterrumpido. Por alguna razón, le hizo pensar en él, en la forma en que había abrazado a sus hijas durante la tormenta, en cómo su voz las había calmado. No estaba lista para perdonarlo,
Todavía no, pero ya no podía negar lo que sentía. Él se estaba convirtiendo en parte de su mundo, no a través de grandes gestos o disculpas, sino a través de una constancia silenciosa. Y por primera vez en años, se permitió susurrar el pensamiento que había tenido demasiado miedo de creer. Quizás la gente sí podía cambiar después de todo. Las semanas que siguieron fueron lentas pero transformadoras, llenas de momentos tranquilos que ninguno de los dos se atrevía a definir. La cafetería se había convertido en un pequeño mundo propio, un lugar donde las rutinas cosían los fragmentos de sus vidas, un día a la vez. Alejandro seguía llegando cada mañana, su presencia ahora esperada, en lugar de sorprendente. Ya no se sentía como un extraño que miraba desde afuera una vida que no era suya. En cambio, se había convertido en parte de su ritmo, moviéndose con naturalidad dentro de ella. Las gemelas se habían vuelto más audaces a su alrededor, subiéndose a su regazo para mostrarle sus dibujos garabateados o tirando de su manga para jugar. A veces, cuando Sofía estaba demasiado ocupada para vigilar, él las levantaba en alto, sus risas resonando por la cafetería como música. Cada sonido de su alegría golpeaba algo profundo dentro de él, una mezcla de asombro y vergüenza, porque le recordaba cuánto se había perdido, cuántas primeras veces habían pasado sin que él estuviera allí. Sofía notaba la forma en que él las miraba, cómo sus ojos se suavizaban cuando sonreían, y aunque intentaba decirse a sí misma que no le importara, ya no podía ignorar la verdad. Había algo innegablemente genuino en la forma en que Alejandro amaba a las niñas, aunque ellas aún no supieran quién era él en realidad. Aún así, ella luchaba contra sus sentimientos. Se decía a sí misma que el perdón era peligroso, que la gente como él no cambiaba por completo, que un día podría irse de nuevo y ella tendría que explicárselo a las niñas. Sin embargo, cada vez que lo veía limpiándose la harina de la camisa, después de ayudar a las gemelas a hacer galletas, o arrodillado en el suelo para arreglar un juguete roto, sus defensas se debilitaban un poco más. Entonces, una tranquila tarde de domingo, todo cambió. La cafetería estaba cerrada y Sofía había llevado a las niñas al parque cercano. El aire era cálido y estaba lleno del olor a hierba recién cortada, la brisa del océano suave sobre su piel. Alejandro apareció inesperadamente, trayendo una pequeña caja de pasteles de la panadería. Las gemelas corrieron hacia él de inmediato, su alegría desenfrenada. «Señor Alejandro, ¿viniste?», gritaron, y él rió, agachándose a su nivel. «Por supuesto que vine», dijo. «Prometí que traería dulces, ¿no?». Mientras comían y jugaban en los columpios, Sofía observaba desde la distancia, con los brazos cruzados holgadamente. Él captó su mirada una vez, y algo pasó entre ellos, un entendimiento silencioso que las palabras no podían expresar. Cuando las niñas se cansaron y corrieron hacia el arenero, Alejandro se acercó a Sofía. Permanecieron en silencio por un momento, observando a las gemelas juntos. «Has hecho un trabajo increíble con ellas», dijo él suavemente. «Son listas, amables, llenas de vida». Ella esbozó una pequeña y cansada sonrisa. «Son todo lo que tengo», dijo. «Tuve que ser ambos padres». Él asintió lentamente, la culpa en sus ojos inconfundible. «Debería haber estado allí», dijo. «Cada día que no lo estuve». Ella giró la cabeza hacia él, su tono agudo pero tembloroso. «Entonces, ¿por qué no lo estuviste, Alejandro? Me miraste a los ojos y dijiste que no estabas seguro de si eran tuyas. ¿Sabes lo que me hizo eso?» Su voz se quebró ligeramente. «Fui un cobarde. Pensé que me estaba protegiendo de la decepción. No entendí lo que estaba perdiendo hasta que ya se había ido».
Sofía lo miró durante mucho tiempo, su ira suavizándose bajo el peso de sus palabras. «No puedes deshacerlo», dijo. «No importa cuánto lo sientas». Él dio un paso más cerca, su tono tranquilo. «Lo sé, pero puedo pasar el resto de mi vida intentando enmendarlo». Ella no respondió. Las gemelas la llamaron desde los columpios y ella se alejó, dejándolo allí de pie bajo la luz del sol, su corazón pesado pero decidido. Esa tarde, el tiempo cambió inesperadamente. El cielo se oscureció y el viento arreció. Sofía acababa de acostar a las niñas cuando llamaron fuertemente a la puerta. Abrió y encontró a Alejandro, empapado por la lluvia, su rostro pálido. «Hay un desprendimiento de tierra bloqueando la carretera junto a la cafetería», dijo. «Vine para asegurarme de que estabais a salvo». Ella parpadeó en estado de shock. «¿Condujiste hasta aquí con este tiempo?» Él se encogió de hombros, el agua de lluvia goteando de su cabello. «No iba a quedarme sentado preguntándome si estabais bien». Por un momento, ninguno habló, la tensión entre ellos densa y eléctrica. Entonces ella se hizo a un lado y lo dejó entrar. Dentro, la pequeña casa se sentía más cálida, más acogedora de lo que él había imaginado. Se quedó torpemente junto a la entrada, con la ropa empapada. Sofía le entregó una toalla, sacudiendo la cabeza. «Eres imposible», murmuró, aunque había un atisbo de sonrisa en su voz. Él se secó el pelo riendo suavemente. «Quizás», dijo. «Pero estoy aquí». El sonido de un trueno hizo que las gemelas gritaran desde el dormitorio, y Sofía corrió hacia ellas. Alejandro la siguió en silencio, quedándose en el umbral mientras la observaba consolarlas. Sin pensar, se acercó más, sentándose a su lado en la cama. Una de las niñas extendió la mano, su pequeña mano descansando sobre la de él. «Quédate», susurró. Él se quedó helado por un segundo, luego asintió. «No voy a ir a ninguna parte». Se sentaron todos juntos mientras la tormenta rugía afuera, los truenos retumbando como tambores distantes. Alejandro les contó otra historia, esta vez sobre un hombre que perdió su camino en una tormenta y encontró su corazón de nuevo siguiendo el sonido de la risa. Las niñas escucharon atentamente, sus párpados pesados de sueño, y pronto se durmieron, sus cabezas descansando contra el brazo de él. Sofía lo observaba, su pecho oprimiéndose con una mezcla de emociones que no podía nombrar. Vio cuán tiernamente las miraba, cuán cuidadoso era cada uno de sus movimientos, como si temiera que respirar demasiado fuerte pudiera despertarlas. Cuando finalmente se encontró con su mirada, él susurró: «Merecen saber la verdad, ¿no?». A ella se le cortó la respiración. Durante meses había evitado esa pregunta, temerosa de lo que podría significar. «No sé si están listas», dijo en voz baja. «Ni siquiera sé si yo estoy lista». Él asintió lentamente, su expresión llena de comprensión. «Cuando lo estés», dijo. «Estaré aquí». Cuando la tormenta terminó y él finalmente se levantó para irse, Sofía lo acompañó a la puerta. La lluvia había cesado, pero el aire aún olía a tierra y sal. Él dudó antes de salir. «No tienes que perdonarme», dijo. «Pero gracias por dejarme ser parte de su mundo». Ella lo miró, su voz suave pero firme. «Ya lo eres, Alejandro. Me guste o no». Después de que él se fuera, ella se quedó junto a la ventana, viendo su coche desaparecer en la niebla. Se dio cuenta entonces de que ya no sentía la aguda punzada de ira cuando pensaba en él. Lo que sentía, en cambio, era algo más gentil, algo que no se había permitido sentir en años. Esperanza. La aterraba, pero también la reconfortaba de una manera que nada más lo había hecho desde el día en que él se marchó. A la mañana siguiente,
Cuando él llegó a la cafetería, Sofía no lo saludó con su habitual tono reservado. En lugar de eso, le entregó una taza de café antes de que pudiera pedirla y dijo en voz baja: «Siéntate, tenemos que hablar». Él se quedó helado, inseguro de lo que vendría. «Merecen saber quién eres», continuó ella. «Pero si se lo decimos, necesito saber que no te irás a ninguna parte de nuevo». Él la miró a los ojos y respondió sin dudarlo: «No lo haré». No era perdón todavía. Y no era amor. Era algo intermedio, frágil, incierto, pero real. Mientras estaban sentados uno frente al otro a la luz de la mañana, el sonido de la risa de las gemelas llenando la sala, Sofía finalmente se permitió imaginar un futuro que no estuviera construido sobre el miedo. Tal vez llevaría años volver a confiar plenamente en él, pero por primera vez desde que la dejó, creyó que él realmente podría quedarse. La mañana en que le contaron la verdad a las niñas fue tranquila y extrañamente calmada, el tipo de mañana en que el mundo parecía contener la respiración. La cafetería aún no había abierto, y la luz del sol entraba a raudales por los grandes ventanales delanteros, pintando cálidos patrones dorados en el suelo de madera. Sofía había pasado la noche de un lado a otro, su mente dividida entre el miedo y la resolución. Había soñado con esta conversación 1000 veces, cada versión terminando de manera diferente, pero ninguna de ellas se sintió real hasta ahora. Alejandro se había ofrecido a dejarla hacerlo sola, pero ella había negado con la cabeza. Esto era algo que tenían que hacer juntos. Por una vez, no quería enfrentar el pasado sin él a su lado. Las gemelas estaban sentadas en una mesa pequeña, comiendo tortitas y riéndose por una gota de sirope derramada, cuando Sofía las llamó. Vinieron corriendo, sus pequeños pies golpeando contra el suelo, sus rostros brillantes y pegajosos de azúcar. Alejandro se arrodilló para poder mirarlas al nivel de los ojos. Su corazón latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Había estado en salas de juntas ante cientos de personas, tomado decisiones que movían millones de euros, pero este momento lo aterraba más que nada en su vida. Sofía respiró hondo, su voz gentil, pero firme. «Niñas», dijo suavemente,